Se han aplicado 350 fichas FIBE, lo que supondrá transferencias directas a los grupos familiares que oscilarán entre los 400.000 pesos y el 1.200.000 pesos, dinero que se va a estimar y será recibido a más tardar en 4 días. Para hablar de este tema, actualizar también la situación de esa comuna, estamos en contacto con el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Alcalde, gracias por su tiempo y darnos esta entrevista. ¿Qué tal? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias a ustedes por darnos este espacio. Buenas tardes, es para actualizar la situación de, ustedes cifraban 1.100 familias, las fichas FIBE que se han levantado y lo que yo le escuchaba en la mañana que son realidades distintas y en zonas distintas de Maipú. Ahora, hay, insisto, en los mínimos comunes, mínimo común múltiplo que es el barro, la situación de anegamiento, pero hay que verlo también en los distintos sectores o subsectores de la comuna que fueron afectados por esta situación tan anómala, ¿no? Sí, son 1.100 hogares, son más, la verdad, 1.118 teníamos hasta ayer, que han solicitado catastro y aplicación de ficha FIBE. Esto en su mayoría son hogares que tuvieron destrucción total o parcial de casi todos los bienes del primer piso a propósito de inundaciones de una ola de cerca de 1 metro de agua que entró a las casas. Tenemos gran parte de este número que se concentra en algunos sectores de la comuna, que es el sector poniente de Maipú y el eje de Camino a Melipilla en los barrios El Abrazo y Los Héroes. Pero también tenemos otros sectores que si bien no sufrieron inundaciones completas, por ejemplo, de barrios, sí tuvieron voladura de techo y destrucción total de la casa a propósito de la cantidad de agua que cayó y con la fuerza que lo hizo. Entonces, todo ese catastro el que nosotros hemos estado haciendo estos días, levantando la información, georreferenciando, aplicando fichas FIBE, que es la ficha de emergencia que nos va a permitir luego poder llegar con el aporte económico vía subsidios que nos da el gobierno. Eso es importante, y usted lo decía en la mañana, quiero relevarlo. Por la realidad de las situaciones distintas que se han dado también en Maipú. Algunas porque, claro, el primer piso totalmente inundado, pero otras que no llegó el barro y uno dice, ¿qué pasó? Se volaron los techos, o sea, se mojó todo igual, digamos, y por eso también es relevante ir catastrando, usted lo decía, con imágenes, con la necesidad de cada casa y cada familia también con respecto a lo que sucedió, porque son distintos. Hasta el día domingo, el sábado nos hablábamos de voladura de techo, hubo un viento que terminó con esa situación. Sí, es muy importante para nosotros como municipio poder catastrar exactamente cuántas personas son las afectadas, dónde están esas personas afectadas y poder cuantificar el daño que existe, porque evidentemente no todos los casos aplican para ficha FIBE. La ficha FIBE aplica para situaciones de catástrofe o emergencia, para daños que son considerables y consideran un subsidio importante del Estado que va en 4 tramos distintos y que se deposita a la cuenta RUT. El que Maipú esté siendo tratado con esta categoría equipara la situación que vivió nuestra comuna a un incendio, a un terremoto, a un tsunami. Las fichas FIBE se aplican, por ejemplo, en los incendios que tuvimos en el sur. Claro. Cuando nosotros tenemos lluvia en invierno, que son más o menos normal y tenemos cierta afectación, no se aplica ni ficha FIBE ni subsidio. Entonces lo primero es reconocer por ejemplo, ¿no corre para una voladura de decisión techo? Que tomó el gobierno de entender que la situación... No, si en un frente normal de lluvia durante el invierno a un vecino se le vuela el techo y sufre afectación, no se aplica ficha FIBE ni subsidio. Ahí son los municipios que muchas veces vamos, reparamos, damos algún tipo de apoyo, pero en este caso en particular, al ser un evento climático extraordinario que genera una catástrofe finalmente, porque de verdad, Nicolás, lo que pasó en Maipú el sábado, o sea, si yo no lo hubiera vivido no lo creo, es una cuestión que estábamos en una tarde normal de verano, deben haber caído al menos 50 milímetros de agua en un tiempo de 30 minutos. Se armó una ola de agua de más de 1 metro que arrasó con todos los primeros pisos, le destruyó los vehículos a toda la gente que vivía del Conquistador hacia abajo. O sea, generó un nivel de afectación en cosa de 30 minutos. La gente ni siquiera tuvo tiempo para reaccionar y sacar su vehículo. Entonces, fue una catástrofe realmente que genera un daño incalculable y que por lo menos como municipio tenemos que ir a atender, y agradecemos la voluntad del Estado de poder acudir en apoyo de las familias, porque presupuestariamente para un municipio poder generar ese nivel de gasto para apoyar a las más de 1.000 familias afectadas sería absolutamente imposible. Claro, y en relación a eso, igualmente se ha dicho y se ha mencionado, usted lo ha dicho también desde el municipio, que la ayuda tiene que ser solicitada, digamos que la primera comunicación de los afectados, de la familia afectada, tiene que ser con el municipio. Quiero compartir con quienes nos ven una gráfica, de hecho, la estamos, usted me imagino que no la está viendo, pero habla información importante, lo leo: los vecinos y vecinas que hayan presentado daños materiales u otros a raíz de la emergencia de lluvias pueden registrar sus datos en MAI, asistente virtual, el más 569-6300-6199. Ahí se da el aviso al municipio para que se acerque personal municipal y hacer el catastro, ¿no?, de los daños y también la situación de la familia.
Eso es fundamental, porque nosotros como municipio estamos desplegados en terreno, visitamos los barrios, hacemos puerta a puerta de las zonas afectadas, pero hay muchos casos que a veces puede ocurrir que cuando los equipos municipales van, la persona no está en la casa porque está trabajando, Claro. o bien la persona vive en otro sector pero fue gravemente afectada. Para eso se habilita este chatbot virtual que tenemos como municipio, para que los vecinos puedan ingresar su solicitud. Nosotros la tenemos en un listado, en una base de datos, la georreferenciamos y luego activamos una visita de parte de funcionarios municipales, ya sea de Maipú o de otras municipalidades que nos están ayudando, y hacemos la visita respectiva, cuantificamos los datos y aplicamos la ficha FIBE. No es necesariamente que por el vecino escribir al WhatsApp tiene inmediatamente atención económica de parte del municipio, pero sí se hace una evaluación, se cuantifica, se aplica la ficha y a partir de ahí se dan los beneficios. Oiga, usted mencionaba, alcalde Bodanovich, un tema también de fondo, ¿no? A ver, lo del sábado fue una cosa súper atípica. Ahora, con el cambio climático ya no estamos volviendo más acostumbrados a las cosas que antes eran atípicas, primero que todo. La situación de algunas zonas de Maipú donde hay colectores de aguas lluvias, pero bastante deficientes, y otros donde se emplazaron casas en Maipú que se emplazaron en lugares donde no hay colectores de aguas lluvias. Pensando esto, no solamente la situación anómala del sábado, sino también en lo que sucede todos los inviernos ahí en la comuna de Maipú. En algún minuto usted también decía, chuta, el sábado me decían, se desbordó el canal. No, no era el canal, digamos. Ya lo tenemos trabajando desde hace un tiempo. Pero claro, uno rememoraba lo que ha sido lamentablemente la situación de algunos inviernos en la comuna. Sí, lo decíamos, evidentemente hay un factor que es climático, la cantidad de agua que cayó en ese corto periodo de tiempo seguramente podría colapsar cualquier sistema de agua lluvia, Sí, y claro. eso es lo que nos han transmitido los expertos. Pero no es menos cierto que nosotros tenemos una comuna que lamentablemente no cuenta con la infraestructura necesaria para soportar ningún frente de lluvia. Es recurrente la imagen que cada vez que llueve en Maipú tenemos calles anegadas, barrios completos inundados, el camino a Melipilla que se vuelve intransitable. Y eso no es solamente porque en Maipú llueve más que en otras comunas, es porque tiene una infraestructura que es distinta, porque además de estar en un punto bajo de la ciudad donde confluye mucha agua, aquí se construyeron barrios completos sin tener un criterio mínimo de dignidad de las personas que iban a habitar esos barrios y construir las redes de colectores que hicieran posible que la gente no se inunde cada vez que llueve. Era muy triste hablar con las personas que sufrieron inundaciones el sábado, que lo perdieron absolutamente todo, y ellos nos contaban, alcalde, esto no es primera vez que pasa. Nos inundamos hace 30 años, pedimos soluciones, cortamos la carretera, recordaban que fue hasta el presidente Lago, y decía, y hoy día volver a inundarse, decía, el daño no es solamente material, también es emocional, también es que nos sentimos postergados, nos sentimos de segunda clase, sentimos que estas cuestiones no pasan en otros lugares. Entonces, claro, a veces cuando la conversación sobre la desigualdad está como medio obsoleta y pareciera no ser un tema, pucha, hay gente que sufre la desigualdad todos los días, que legítimamente se enrabia, se enoja, se entristece, y yo creo que es importante que como Estado nos hagamos cargo y reparemos esas injusticias que hemos arrastrado como ciudad. Yo quiero reconocer que en los últimos años en Maipú hemos construido el colector de aguas lluvia en el barrio Longitudinal, que era una cuestión que venía esperando hace 30 años porque este gobierno tuvo la voluntad de poner los recursos. Estamos entubando Santa Marta, que también fue una demanda de más de 20 años, y se han hecho inversiones de Estado importantes para reparar esas deudas, pero aún falta, y por eso es importante poder sentarnos a la mesa con el próximo gobierno, poner sobre la mesa la necesidad de un colector en camino a Melipilla, también en el sector poniente de Maipú. Ya nos escribió el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, que es quien está a cargo del Servio Metropolitano, ¿Se que es la contactó con institución que usted tiene que el realizar futuro estas ministro de inversiones? Vivienda? Así que sí, nos mandó un WhatsApp que vamos de juntarnos, entiendo que él estaba en las zonas afectadas por los incendios, Sí, que hoy sí. cuando llegara a Santiago a escribirnos. Yo espero con ansia y en la mejor de las voluntades poder encontrarnos, poder sentarnos a la mesa, explicarle de parte nuestra cómo vemos el problema y por dónde vemos caminos de solución. Aquí lo importante, más allá de las diferencias que uno pueda o no tener, es sentarse a trabajar en conjunto por la gente. Los vecinos de Maipú no tienen la culpa que su alcalde piense de determinada manera y un presidente o ministro de otra. Lógico. Quiere ver a los representantes trabajando en conjunto en favor de ellos, y eso es al menos lo que nosotros queremos propiciar de aquí en adelante. Sí, y así debe ser, claro. En algún medio digital leía justamente al futuro ministro de Vivienda que si hablamos de colectores de agua lluvia, es una parte del Ministerio de Vivienda, el otro compete de manera importante al Ministerio de Obras Públicas, que el futuro ministro Martín Arrau me imagino que también tendrá mucho que conversar en esa ahí, mesa. Nicolás, es un enredo enorme. No, y ese es un punto, Los es colectores, bien dependiendo enredoso. si son de la red primaria o secundaria, Eso. depende quién lo construye. Tú decís, ¿este colector de quién depende? Si es de la red primaria, corresponde al Servio. Si es de la secundaria, Claro. al MOP. El Servio le corresponde, pero no tiene los recursos, entonces le pide plata al gobierno regional. Claro. El gobierno regional a veces dice, pero si no me corresponden a mí los colectores, porque... Entonces,
es una burocracia, un enredo, son obras que sacan poco aplauso, que tienen poco rédito político, porque claro, lo que muchas veces se dice es que el colector es noticia cuando no existe. Pero por ejemplo, nosotros ahora acabamos de terminar un colector en el barrio longitudinal que costó 5.000 millones de pesos, que fueron 2 años de obra, tuvimos todo el barrio cortado. Teníamos a los medios siempre que llovía y se inundaba. Tuvimos a los medios por todos los cortes de calle que tuvimos que hacer y los reclamos de la gente. Y ahora el sábado llovió, no se inundó porque el colector funciona y no llega nadie. Entonces, claro, los incentivos para aquellos políticos quizás que buscan el rédito no están puestos ahí, pero uno no hace política por el rédito, uno hace política en función de cómo le mejoramos la vida a la gente. Y yo creo que estas inversiones, si bien sacan pocos aplausos y quizás pocas noticias, pucha, son las que finalmente permitan que la gente viva dignamente y tenemos que empujarlas con harta voluntad política. Ahora, coordinación también con el gobierno regional de Santiago, alcalde, en estos temas. ¿Cómo ha sido la experiencia también? Bueno, el colector de Hugo Bravo lo financió el gobierno regional, ahí por voluntad política del gobernador que entendió el problema, puso la plata, de hecho ese proyecto se fue encareciendo con los años porque iba quedando desierto y él tuvo una voluntad política importante de poner el recurso. Ahora también a propósito de la emergencia hemos recibido harto apoyo del gobierno regional con maquinaria. Déjame también decirlo, de otros municipios, ha sido muy bonito, me han escrito colegas de todo el espectro político, no quiero mencionar a uno por sobre otro porque de verdad han sido prácticamente todos, pero desde Providencia, La Florida, Renca, Quinta Normal, Estación Central, bueno, en fin, Peñalolén, muchísimo, han dispuesto de funcionarios hasta el día domingo, que era un día de descanso, teníamos funcionarios de otras municipalidades aplicando fichas por nuestros vecinos. Es bien bonito también ver cómo el municipalismo, más allá de las diferencias políticas, se une, actúa frente a la emergencia. Lo mismo con las distintas instituciones del Estado. Carabineros tenía 40 estudiantes de Carabineros sacando escombros de la casa de los vecinos sin parar. Tuvieron como 9 horas los chiquillos trabajando. En fin, podríamos dar harto relato, pero cuando a veces dice que el Estado no aparece, también tenemos que entender que las municipalidades, que los carabineros, somos Estado y estábamos presentes y hemos trabajado junto a la gente y esperemos que ese mismo Estado también tenga una voluntad política y visión de largo plazo para darle una solución de fondo a las familias. Sí, también ha sido importante la labor de seguridad de Carabineros en algo bien práctico. Las familias que sacan los electrodomésticos, las cosas de su casa, las tienen que dejar afuera para tratar de secar esto y con el riesgo y con el peligro y uno se pone en los zapatos de, con lo mal que lo han pasado, la posibilidad de que sea peor el minuto. Que se lleven algo, digamos. Bueno, también ahí Carabineros ha tenido una función bien relevante con ustedes. Sí, yo de verdad no me queda más que agradecer a Carabineros, a Bomberos, a los funcionarios municipales, a los distintos ministerios. Se ha notado la presencia, la gente lo está pasando horrible. En esos sectores de Maipú no vive gente acomodada. Sí, claro. En su mayoría gente pobre, es gente de mucho esfuerzo, es gente que se ha sacado la cresta toda la vida para tener sus cositas. Hoy día hablaba con una vecina que estaba tratando de secar un sillón que estaba prácticamente perdido y me decía, pero es que alcalde, yo este sillón lo pagué al contado después de trabajar como carnicera 3 años porque se lo vi una amiga, me gustó, me esforcé 3 años, no lo quiero perder y se resignaba a botar el sillón cuando teníamos acumulado un montón de sillones, lo mismo con gente que perdió su vehículo. Son historias que cuando uno está ahí la escucha te da rabia, como por qué esta gente tiene que pasar por esto, porque más allá de lo climático que uno entiende que a veces hay fenómenos que nos sobrepasan, sobre todo ahora con el calentamiento global, también hay decisiones políticas que han afectado a esta gente sistemáticamente por mucho tiempo y es hora de que también los tratemos con la dignidad y el respeto que se merece cualquier ciudadano. Si no puede ser que hayan ciudadanos de primera o segunda categoría, barrios de primera o segunda categoría, porque yo te aseguro que cuando se construyen complejos de vivienda bonitas en Las Condes, pucha, se da pero por sentado que esas casas van a tener un colector de agua lluvia y que cuando llueva no se van a inundar. ¿Por qué cuando construyen conjuntos habitacionales sociales en barrios pobres de Maipú no tenemos el mismo criterio? Eso habla un poco de cómo se ha construido este país y es importante que como Estado tomemos decisión de poder corregir y reparar estas injusticias que lamentablemente arrastramos como sociedad, pero que también no en un ánimo de ponerle rabia ni resentimiento a la discusión, pero sí de hacer ver que hoy día todavía perduran desigualdades que son profundas y que tenemos que hacernos cargo de ellas. Alcalde, para actualizar también, ¿en qué se está trabajando o poniendo el énfasis del trabajo por parte de los distintos órganos del Estado, del municipio, en la zona afectada? Y también, ¿cuándo se podrían concretar lo que son las transferencias? Esta ayuda para las más de 1.100 familias afectadas de distintas formas. Bueno, hoy día estamos en distintos trabajos. Primero limpiando calles, sanitizando, destapando los sumideros de agua servida, visitando a la familia y catastrando con ficha FIBE, vacunando a las familias y personas que se vieron expuestas directamente al agua servida. Estamos viendo hasta los animalitos con operativos veterinarios en los barrios. Hay hartas cosas ahí ocurriendo en simultáneo. Son muchos frentes los que se abren a propósito de una situación así, pero ahí se están todos abordando por el municipio con la mayor capacidad de despliegue que tenemos.
Y con respecto a la fecha, hoy día nos tenían que oficializar eso. La información que recibimos hace poquito del Ministerio de Desarrollo Social e Interior es que ya el día domingo debieran comenzar a realizarse las transferencias económicas a las familias que aplicaron FIBE al menos entre ayer y hoy. Entonces eso es una buena noticia porque la gente está muy apremiada económicamente. Sí, claro. A mí no me gusta comprometer plazos que no dependen exactamente de mí porque uno no sabe si siempre pasa algo, el trámite administrativo, burocrático, pero debiera ser ya a más tardar la próxima semana que la gente empiece a recibir estos ingresos que están divididos en 4 tramos según los niveles de afectación y que van a permitir quizás no cubrir todo el daño generado, pero sí ser un impulso y un apoyo importante que la gente obviamente ha valorado mucho en las conversaciones que hemos tenido. De todas maneras, alcalde Tomás Bodanovich, nuevamente agradecerle su tiempo en pleno trabajo ahí, pues, abordando esta emergencia y que todo vaya saliendo mejor, alcalde. Gracias nuevamente, que esté muy bien. Vale, gracias a ti, un abrazo grande a ti y a todos los que están en la casa. Ok, gracias.